Millonario de 42 años pensaba despedir a su empleada por faltar 2 semanas, pero cuando fue de sorpresa a la casa, lo que vio allí cambia su vida para siempre. La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes-Benz con la misma insistencia que los recuerdos martillaban la cabeza de Eduardo Mendoza. Mientras navegaba por las calles estrechas de Villa Esperanza, no pudo evitar pensar en otra tarde lluviosa, 30 años atrás, cuando él tenía 12 años y su madre María había llegado a casa con los ojos rojos de tanto llorar. «Mijo», le había dicho entonces, sus manos temblorosas mientras desempacaba una bolsa de arroz y frijoles que había conseguido en el banco de alimentos. «A veces la vida nos pone pruebas muy difíciles, pero nunca te olvides de ayudar a otros cuando tengas la oportunidad». Eduardo apretó el volante de cuero italiano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cuándo había dejado de recordar esas palabras? ¿En qué momento había decidido que su madre estaba equivocada? Que la supervivencia era más importante que la compasión. El GPS de su teléfono había dejado de funcionar 3 cuadras atrás, como si la tecnología misma se resistiera a adentrarse en este rincón olvidado, que le recordaba demasiado al barrio donde había crecido. Eduardo detuvo el auto junto a un poste que parpadeaba intermitentemente, creando sombras danzantes sobre las fachadas que le devolvían ecos de su infancia. La misma pintura descascarada, los mismos charcos permanentes, la misma sensación de estar en un mundo paralelo donde las reglas del éxito no aplicaban. Bajó la ventanilla apenas una rendija, y el aire húmedo se coló inmediatamente, cargado de olores que había tratado de olvidar: masa de tortillas, detergente barato, la humedad que se mete en las paredes y nunca se va. Era el olor de la pobreza digna, de familias que se las arreglan con poco pero mantienen la cabeza en alto. Calle 15 bien número 247, ahí debía vivir Carmen Velázquez, su empleada de limpieza desde hacía 3 años. La mujer que cada martes y viernes llegaba puntualmente a las 6 de la mañana a su penthouse en el piso 45 de la Torre Mendoza, que limpiaba sus oficinas hasta dejarlas impecables, que nunca faltaba, nunca se quejaba, nunca pedía nada extra. Y que llevaba 2 semanas sin aparecer. En su mundo de Mendoza Asociados, donde manejaba carteras por más de $500 millones, Eduardo había desarrollado una regla inflexible: 3 faltas sin justificación, y quedabas fuera. Punto. No había espacio para las emociones en los negocios. Su asistente Patricia ya había llamado a la agencia 3 veces, preguntando por un reemplazo. Pero algo lo había detenido cada vez que estuvo a punto de autorizar el despido. Tal vez fue el recuerdo de aquella mañana de diciembre cuando Carmen había llegado con un pequeño regalo envuelto en papel periódico. «Para usted, señor Mendoza. Mi hija hizo estas galletas». Él había murmurado un agradecimiento distraído, guardando el paquete sin abrirlo. Solo días después, cuando Patricia las encontró en su escritorio, las había probado. Eran las galletas más deliciosas que había comido desde la infancia, con ese sabor casero que solo viene del amor puesto en cada ingrediente. O tal vez fue la forma en que Carmen organizaba su oficina, no solo limpiando sino creando un ambiente de tranquilidad. Movía los libros de una manera específica, acomodaba las plantas para que recibieran mejor luz, incluso dejaba pequeñas notas en su escritorio cuando algo necesitaba atención. «Señor, la planta del rincón necesita agua, o se acabó el azúcar para el café». El número 247 resultó ser una casa de una planta, con paredes de ladrillo, visto que alguna vez habían sido rojas, pero ahora exhibían ese color oxidado que Eduardo conocía bien. Su propia casa de la infancia había tenido las mismas manchas de humedad, el mismo techo de lámina ondulada con parches improvisados, la misma canaleta rota que dejaba caer un hilo constante de agua formando charcos permanentes. Las ventanas estaban protegidas por rejas de hierro que alguien había intentado pintar de blanco, pero la pintura se descascaraba como la piel quemada por el sol. Era exactamente el tipo de casa donde Eduardo había jurado que nunca más pondría un pie cuando, a los 17 años, había cargado el ataúd de su madre y había prometido sobre su tumba que saldría de la pobreza y nunca miraría atrás. Un gato flaco y de pelaje manchado se refugiaba bajo un pedazo de cartón mojado, mirándolo con ojos amarillos llenos de desconfianza. A lo lejos se escuchaba el sonido de una televisión con el volumen demasiado alto,
voces de una telenovela mezclándose con el tamborileo constante de la lluvia. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Eduardo respiró profundo, ajustó su corbata de seda italiana, una que costaba más que el salario mensual de Carmen, y salió del auto. Sus zapatos Oxford de cuero genuino pisaron inmediatamente un charco, salpicando barro sobre el dobladillo de su pantalón de traje hecho a la medida. Maldijo entre dientes, pero luego se detuvo. Su madre había caminado por charcos mucho peores para llegar a sus 3 trabajos. La puerta era de madera barata, pintada de un azul desvaído que se desprendía en escamas. No había timbre, solo una aldaba de metal oxidado que le recordó a la casa donde había crecido. Eduardo la levantó y golpeó 3 veces, el sonido resonando hueco en el interior. Silencio. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Desde adentro llegó el sonido de algo cayendo al suelo, seguido de pasos apresurados y una voz susurrando urgentemente en español. ¿Quién puede ser a esta hora? ¿Quién es?, preguntó una voz femenina, pero no era la voz de Carmen. Esta voz sonaba más joven, nerviosa, con ese tono de alerta que Eduardo recordaba de su propia infancia cuando los cobradores tocaban la puerta. «Busco a Carmen Velázquez», respondió Eduardo, acercándose más a la puerta. «Soy Eduardo Mendoza, su empleador». El silencio que siguió fue tan denso que Eduardo pudo escuchar su propio corazón latiendo. Luego el sonido inconfundible de varios cerrojos siendo corridos, uno tras otro. 3 cerrojos. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué necesitarían tanta seguridad? La puerta se abrió apenas una rendija, revelando un ojo oscuro, que lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Era un ojo joven con pestañas largas y espesas, pero rodeado por ojeras profundas, que no correspondían a su edad. ¿El señor Mendoza?, susurró la voz con incredulidad. ¿El señor Mendoza de verdad? Sí. ¿Está Carmen en casa? La puerta se abrió un poco más, revelando a una joven que no podía tener más de 17 años. Era como ver a una versión más joven de Carmen, el mismo cabello negro y liso, los mismos ojos color chocolate, los mismos pómulos altos. Pero donde Carmen tenía líneas de experiencia y fortaleza, esta chica tenía una palidez enfermiza y unas ojeras tan profundas que parecían moretones. Vestía una camiseta desteñida que había sido amarilla, pero ahora era de un color indefinible, y unos jeans con parches meticulosos en las rodillas. Yo soy Sofía», tartamudeó, mirando con asombro evidente el traje impecable de Eduardo, sus zapatos caros, el reloj de oro que brillaba en su muñeca. «Soy la hija de mi mamá. Mi mamá no está, fue a la farmacia». Eduardo asintió, pero algo en la expresión de la chica lo inquietó profundamente. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el interior de la casa, como si estuviera escondiendo algo urgente, algo que no podía dejar solo ni por un minuto. «¿Puedo esperarla?», preguntó Eduardo. «He venido desde muy lejos, y estoy genuinamente preocupado porque lleva 2 semanas sin venir a trabajar». Sofía vaciló, mordiéndose el labio inferior en un gesto que le recordó dolorosamente a Carmen. Era el mismo gesto que su empleada hacía cuando tenía que pedirle permiso para salir temprano o cuando había algún problema menor con el horario. «Es que», comenzó la chica, y luego se detuvo, como si estuviera calculando qué decir. «La casa no está presentable para recibir visitas como usted, señor Mendoza». «No me importa el estado de la casa», respondió Eduardo, y se sorprendió a sí mismo descubriendo que era completamente cierto. «Solo quiero hablar con tu madre. Estoy preocupado porque nunca en 3 años había faltado sin avisar». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que luchó desesperadamente por contener, parpadeando rápidamente y apartando la mirada. «Está bien», susurró finalmente, abriendo la puerta con resignación. «Pero por favor, señor Mendoza, por favor no se asuste». ¿Asustarse? Eduardo frunció el ceño mientras atravesaba el umbral. ¿Qué podría asustarlo en la casa de su empleada doméstica? Había crecido en condiciones similares, había visto pobreza, había vivido con poco. ¿Qué podría haber aquí que...? La respuesta llegó con la fuerza de un puñetazo directo al estómago, seguido de una patada que le robó todo el aire de los pulmones. El interior de la casa estaba sumido en una penumbra húmeda y opresiva. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de flores descoloridas, que se despegaba en las esquinas,
revelando manchas oscuras de humedad que se extendían como mapas de países inexistentes. El olor era abrumador, una mezcla compleja de medicamentos fuertes, desinfectante barato, comida recalentada y algo más profundo, más perturbador. Era el olor de la enfermedad crónica, de la pobreza que se aferra a cada superficie como una segunda piel, pero también de la dignidad que se mantiene a pesar de todo. Pero no fue el olor ni el estado general de la casa lo que hizo que Eduardo se detuviera en seco, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho, y la boca súbitamente seca. Fue la silla de ruedas. En medio de la pequeña sala, iluminada apenas por la luz grisácea que se filtraba a través de cortinas raídas pero limpias, había una silla de ruedas que claramente había visto mejores días décadas atrás. El metal estaba oxidado en varios puntos, las ruedas de goma tenían múltiples parches de cinta adhesiva plateada, y el respaldo se mantenía erguido gracias a lo que parecía ser un pedazo de madera amarrado con cuerdas y alambre. Los reposabrazos estaban envueltos en tela para evitar que el metal cortara, y el asiento había sido reforzado con cojines caseros. Y en esa silla, envuelto en mantas que alguna vez habían sido coloridas pero ahora lucían grises y desgastadas por incontables lavadas, estaba un niño. Eduardo calculó que tendría unos 11 o 12 años, aunque era difícil determinarlo con precisión debido a la delgadez extrema, que hacía que su rostro pareciera el de un anciano en miniatura. Su cabello negro estaba cortado de manera despareja, probablemente por manos inexpertas pero amorosas, y su piel tenía esa palidez cerosa de quien pasa la mayor parte del tiempo en interiores, de quien nunca ve el sol. Pero fueron sus ojos los que hicieron que Eduardo sintiera como si alguien le hubiera extraído todo el oxígeno de los pulmones y le hubiera apretado el corazón con una mano de hierro. Eran los ojos más hermosos y más tristes que había visto jamás, grandes y expresivos, de un color café tan profundo que parecían dos pozos de chocolate líquido, enmarcados por pestañas largas y espesas que cualquier modelo habría envidiado. Pero en esos ojos había algo que no debería existir en la mirada de ningún niño. Una resignación profunda, una aceptación del sufrimiento que hablaba de años de dolor y limitaciones, de sueños que habían tenido que adaptarse a una realidad cruel. Y sin embargo, cuando esos ojos se posaron en Eduardo, no había resentimiento ni autocompasión, había curiosidad genuina, y sorprendentemente, una chispa de alegría. El pequeño estaba despierto y alerta, observando a Eduardo con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la nerviosidad evidente de su hermana. No había miedo en su expresión, como si la presencia de extraños fuera algo que había aprendido a aceptar junto con todas las demás crueldades que la vida había decidido infligirle. «Hola», dijo el niño con una voz sorprendentemente clara aunque débil. «¿Usted es el jefe de mi mamá?». La pregunta, hecha con perfecta naturalidad y cortesía, golpeó a Eduardo como un mazo. Se quedó completamente mudo, su mente, acostumbrada a procesar información compleja y tomar decisiones millonarias, en cuestión de segundos. Se había convertido en un blanco total. Solo podía mirar al niño y registrar cada detalle doloroso, las mejillas hundidas que hablaban de comidas escasas o poco nutritivas, los brazos delgados como ramitas que asomaban de las mangas de una camiseta demasiado grande, la forma en que sus pequeñas manos, pálidas como papel, descansaban inmóviles sobre las mantas como flores marchitas. «Yo, sí», logró articular finalmente, su voz sonando extraña y lejana incluso para él mismo. «Soy Eduardo Mendoza». «Mi mamá habla mucho de usted», exclamó el niño, y su rostro se iluminó con una sonrisa que partió el corazón de Eduardo en dos. «Dice que es muy bueno con ella, que le paga bien, y que nunca le grita como otros jefes que ha tenido. Dice que usted es un caballero de verdad». Sofía se había acercado silenciosamente, y ahora estaba ajustando las mantas alrededor de su hermano con movimientos que hablaban de una rutina practicada miles de veces, de una experiencia nacida de la necesidad y perfeccionada por el amor incondicional. Sus manos eran suaves pero eficientes, verificando que no hubiera arrugas que pudieran causar llagas, asegurándose de que los brazos del niño estuvieran en una posición cómoda. «Este es Miguel Ángel», murmuró sin levantar la vista concentrándose en su tarea. «Mi hermano menor». «¿Menor?», preguntó Eduardo, sintiendo cómo su voz sonaba extraña,
como si viniera de muy lejos. «Tiene 11 años», respondió Sofía, y ahora las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. Nació con espina bífida. Los doctores dijeron que probablemente no viviría más allá de los 5 años. Miguel Ángel rió suavemente, un sonido que debería haber sido alegre y musical, pero que en ese contexto sonaba como cristales rompiéndose contra el suelo. «Pero aquí estoy», dijo con una simplicidad que desarmó completamente a Eduardo. «Mi mamá dice que soy muy terco para morirme. Dice que heredé la terquedad de los Velázquez, y que esa terquedad me va a mantener aquí por muchos años más». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la pared más cercana, sin importarle que su traje de $2000 se manchara con la humedad que la atravesaba. Su mente luchaba desesperadamente por procesar la información, por encajarla en el mundo ordenado y lógico donde había vivido durante sus 42 años de vida adulta. Carmen tenía un hijo discapacitado. Carmen, que limpiaba sus oficinas con una dedicación casi religiosa, que jamás había llegado tarde ni un solo minuto en 3 años, que nunca había pedido un aumento de sueldo, que rechazaba educadamente las propinas extra que él ocasionalmente le ofrecía diciendo: «No, señor, usted ya me paga muy bien». Tenía un hijo de 11 años que dependía completamente de ella para cada aspecto de su supervivencia diaria. Carmen, que trabajaba en silencio mientras él revisaba contratos millonarios en su escritorio de caoba italiana importada, que organizaba sus papeles con un cuidado meticuloso, que se quedaba después del horario sin cobrar extra para asegurarse de que todo estuviera perfecto para sus reuniones importantes. Tenía un mundo completamente diferente esperándola en casa. Un mundo de responsabilidades médicas, de citas con doctores, de noches sin dormir, de preocupaciones que él no podía ni siquiera comenzar a imaginar. «¿Por qué nunca me lo dijo?», susurró Eduardo, más para sí mismo que para los niños que lo observaban. «¿Decirle qué, señor?», preguntó Miguel Ángel con genuina curiosidad, ladeando la cabeza de una manera que le recordó a Eduardo a los cachorros que había tenido en la infancia. Eduardo lo miró fijamente, y por primera vez en su vida adulta, se encontró completamente sin palabras. ¿Cómo explicarle a un niño de 11 años que su existencia había sido un secreto? Que su empleador, un hombre que se enorgullecía de conocer cada detalle de sus inversiones, cada fluctuación del mercado, cada movimiento de sus competidores, nunca había considerado que ella pudiera tener una vida fuera del trabajo? Una vida llena de responsabilidades monumentales y preocupaciones que hacían que limpiar oficinas pareciera un descanso en comparación. La vergüenza lo golpeó como una ola gigantesca. En 3 años, nunca había preguntado a Carmen sobre su familia. Nunca había mostrado interés en su vida personal. Cuando ella mencionaba ocasionalmente que tenía hijos, él había murmurado respuestas vagas y había cambiado de tema, considerando esas referencias como irrelevancias que no tenían lugar en una relación estrictamente profesional. «¿Dónde está su madre ahora?», preguntó finalmente, necesitando desesperadamente cambiar el foco de la conversación. Sofía intercambió una mirada con su hermano, una de esas comunicaciones silenciosas y cargadas de significado que solo existen entre hermanos que han compartido demasiadas crisis, demasiados secretos, demasiadas responsabilidades para su edad. «En el hospital», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Se desmayó hace 3 días mientras preparaba el desayuno de Miguel Ángel. Los doctores dijeron que era por el estrés extremo y la falta crónica de sueño. Está internada en el Hospital General, en el pabellón de Caridad. El mundo de Eduardo se tambaleó como si hubiera sido golpeado por un terremoto. Carmen estaba hospitalizada, posiblemente grave. Y él había venido aquí con la intención de confrontarla por faltar al trabajo. Había estado considerando despedirla por poco profesional y poco confiable. «¿Quién los está cuidando entonces?», preguntó, aunque la respuesta era tan obvia como dolorosa. «Yo», respondió Sofía, enderezando los hombros con una dignidad que no correspondía a su edad, con una fuerza que hablaba de responsabilidades asumidas demasiado temprano. «Dejé la escuela temporalmente para cuidar a Miguel Ángel. Él necesita atención las 24 horas del día». «¿Dejaste la escuela?», la pregunta salió de Eduardo como un grito ahogado. «Solo temporalmente», se apresuró a aclarar Sofía. «Volveré cuando mamá se recupere».
Miguel Ángel no puede quedarse solo ni por un minuto. Necesita ayuda para comer, para ir al baño, para cambiar de posición para evitar las llagas. Y sus medicamentos. Su voz se quebró ligeramente. Tiene que tomarlos en horarios muy específicos, o puede tener crisis. Eduardo observó la sala con nuevos ojos, como si hubiera estado mirando a través de un cristal empañado que Suddenly se hubiera limpiado. Ahora entendía por qué los muebles estaban dispuestos de esa manera tan particular. Todo estaba organizado meticulosamente para facilitar el movimiento de la silla de ruedas. La mesa de centro había sido empujada contra la pared para dejar un pasillo claro y amplio. Los cables eléctricos estaban pegados al suelo con cinta adhesiva plateada para evitar que las ruedas se enredaran. Las alfombras habían sido removidas para crear superficies lisas. En un rincón, apenas visible en la penumbra, distinguió lo que claramente era equipo médico, un tanque de oxígeno con una máscara infantil colgando de un gancho, una máquina que no logró identificar pero que tenía luces parpadeantes y tubos, varios frascos de medicamentos alineados como soldados en una guerra perdida contra el tiempo y la enfermedad. ¿Cómo? Comenzó a preguntar Eduardo, pero se detuvo. Tenía tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se las arreglaban económicamente? ¿Cómo transportaban a Miguel Ángel al hospital para sus citas médicas? ¿Cómo había logrado Carmen mantener este secreto durante 3 años de trabajo impecable? ¿Cómo funcionaba su día a día? ¿Quién los ayudaba? ¿Tenían familia, amigos, una red de apoyo? Como si hubiera leído sus pensamientos con la claridad telepática que a veces tienen los niños, Miguel Ángel habló. Mi mamá es muy fuerte, ¿sabe? Dijo con orgullo evidente. Trabaja de noche también, en una panadería del centro. Llega a casa a las 5 de la mañana, se baña rapidito para quitarse el olor a harina, me ayuda con mis ejercicios matutinos, prepara mi desayuno y el de Sofía, y se va a trabajar con usted. La información cayó sobre Eduardo como una tonelada de ladrillos, cada palabra agregando peso a una carga que ya era insoportable. Carmen trabajaba 2 empleos. Regresaba de hornear pan toda la noche, probablemente de pie durante 8 horas en una cocina caliente, para luego venir a limpiar sus oficinas durante otras 8 horas, y él jamás había notado las señales de agotamiento que debían haber estado escritas claramente en su rostro todos esos martes y viernes. ¿Cómo no se había dado cuenta de que siempre tenía ojeras? De que había perdido peso gradualmente durante los últimos meses, de que a veces la había visto masajearse discretamente las manos como si le dolieran. ¿Y los fines de semana? Preguntó Eduardo con una voz que apenas reconocía como suya. Los fines de semana, mi mamá hace limpieza en 3 casas más, explicó Sofía con una matter of factness devastadora. La señora Martínez, los sábados, la familia González, los domingos por la mañana, y los señores Herrera los domingos por la tarde, y entre semana, cuando tiene tiempo, plancha ropa para algunas vecinas que se lo piden. A veces yo la ayudo con el planchado, pero alguien siempre tiene que quedarse con Miguel Ángel. Eduardo se pasó una mano por el cabello, desacomodando por primera vez en años su peinado perfecto. El gel caro que usaba cada mañana se había vuelto pegajoso por la humedad del ambiente. Su mente trataba desesperadamente de hacer cálculos, de entender la logística de una vida que parecía imposible de sostener. Carmen trabajaba 7 días a la semana. 7, sin excepción, sin descanso, sin un solo día libre para recuperarse, para ser simplemente una madre sentada tranquila con sus hijos, para leer un libro, o ver una película, o hacer cualquiera de las miles de cosas pequeñas que la gente normal consideraba parte básica de la vida. ¿Necesita algo, señor?, preguntó Miguel Ángel, interrumpiendo los cálculos mentales cada vez más dolorosos de Eduardo. ¿Agua? Sofía puede traerle un vaso. O este café, si prefiere. Mamá siempre dice que los visitantes deben sentirse cómodos. La cortesía del niño, su preocupación genuina por la comodidad de un extraño cuando él mismo estaba claramente sufriendo, cuando su familia estaba en crisis, cuando su madre estaba en el hospital y su futuro era incierto, fue como una puñalada directa al corazón de Eduardo. Aquí estaba un niño de 11 años, confinado a una silla de ruedas, viviendo en condiciones de pobreza evidente, con su madre hospitalizada y su hermana adolescente cargando responsabilidades de adulto,
y su primera preocupación era asegurarse de que un visitante inesperado se sintiera cómodo. No. Yo. Estoy bien, mintió Eduardo, su voz ronca. Gracias. Eres muy amable. ¿Y tú? ¿Necesitas algo? ¿Estás cómodo? Miguel Ángel sonrió, y Eduardo se dio cuenta de que era la sonrisa más hermosa y más desgarradora que había visto jamás. Era una sonrisa que brillaba como un rayo de sol puro en medio de toda esa oscuridad. Una sonrisa que hablaba de una fortaleza espiritual que desafiaba toda lógica. Estoy bien también. Gracias por preguntar, respondió el niño con sinceridad evidente. Sofía me cuida muy bien. Me lee libros todas las noches. Me cuenta historias que inventa ella misma. Me ayuda con los ejercicios que me enseñó el fisioterapeuta. Y cuando me duele mucho la espalda, me pone música suavecita y me hace masajes hasta que me quedo dormido. Fisioterapeuta. Eduardo se aferró a esa palabra como a un salvavidas en un mar de emociones que amenazaban con ahogarlo. Viene una vez al mes, explicó Sofía, su voz cargada de una resignación que no correspondía a sus 17 años. Es del programa de asistencia social del hospital. Es muy buena, se llama señora Patricia, como su asistente. Dice que los ejercicios ayudan a mantener la circulación en las piernas de Miguel Ángel y fortalecen los músculos de sus brazos, aunque, se detuvo, mordiéndose el labio, aunque todos sabemos que nunca va a caminar. La resignación en la voz de la adolescente fue como un martillazo directo al alma de Eduardo. Había escuchado esa misma resignación en boardrooms corporativos, cuando anunciaban despidos masivos o el cierre de plantas enteras. Pero escucharla en los labios de una niña que hablaba sobre las limitaciones permanentes de su hermano menor era algo completamente diferente, algo que lo hacía sentir como si estuviera siendo desollado vivo. ¿Puedo sentarme?, preguntó Eduardo, señalando un sofá pequeño que había visto definitivamente mejores días. Por supuesto, exclamó Sofía, corriendo inmediatamente a quitar una pila de ropa limpia y cuidadosamente doblada que estaba sobre los cojines. Lo siento mucho, la casa no estamos acostumbrados a recibir visitas importantes como usted. Eduardo se sentó lentamente, sintiendo cómo los resortes del sofá se hundían bajo su peso con un suspiro resignado. La tela que alguna vez había sido azul, ahora tenía un color indefinible y varios remiendos hechos a mano con retazos de diferentes colores y texturas, pero estaba impecablemente limpio. Todo en esa casa, por más desgastado, remendado y de segunda mano que estuviera, brillaba con una limpieza meticulosa. Era la misma limpieza obsesiva y amorosa que Carmen llevaba a su oficina cada martes y viernes, el mismo cuidado en cada detalle, la misma atención a la perfección que la había convertido en la mejor empleada doméstica que había tenido jamás. Ahora entendía de dónde venía esa dedicación. No era solo trabajo para Carmen. Era una extensión del amor y cuidado que ponía en su propio hogar, en el cuidado de sus hijos. Cada superficie que limpiaba en su oficina recibía el mismo tratamiento amoroso que las superficies de esta casa modesta, porque para Carmen, limpiar era una forma de cuidar, y cuidar era su lenguaje natural de amor. Mientras se acomodaba en el sofá, Eduardo notó otros detalles que había pasado por alto en el shock inicial. Las paredes, a pesar del papel tapiz descolorido, estaban decoradas con dibujos claramente hechos por niños, enmarcados con marcos baratos pero cuidadosamente elegidos. Había fotografías familiares en pequeños marcos de plástico, Carmen joven con 2 bebés, los niños en diferentes etapas de crecimiento, momentos de felicidad capturados a pesar de las circunstancias difíciles. En las cajas de cartón que servían como estanterías improvisadas, vio no solo libros, sino también cuadernos de escuela, lápices organizados en latas recicladas, pequeños proyectos de manualidades que hablaban de tardes dedicadas a mantener ocupadas las mentes jóvenes, a pesar de las limitaciones económicas. ¿Hace cuánto tiempo que Miguel Ángel está así?, preguntó con cuidado, buscando las palabras apropiadas. Desde que nació, respondió el niño con una naturalidad que desarmó completamente a Eduardo. Pero me empeoré el año pasado. Tuve una infección muy fea en la espalda, cerca de donde tengo la cicatriz de la operación que me hicieron cuando era bebé. Estuve en el hospital como 2 meses completos.
Eduardo recordó vagamente que Carmen había pedido permiso para faltar varias veces el año anterior. Él había estado particularmente molesto porque justo coincidía con la temporada alta de la empresa, cuando los inversionistas internacionales hacían sus visitas anuales, y todo tenía que estar absolutamente perfecto. Había considerado seriamente buscar una reemplazante temporal, y más de una vez había comentado con Patricia lo inconveniente que resultaba la ausencia de Carmen durante momentos tan críticos. Había llegado incluso a sugerir que Carmen no tenía sus prioridades claras cuando se trataba de su trabajo. Ahora, la vergüenza lo consumía como ácido. Mientras él se quejaba de la inconveniencia de tener que buscar servicios de limpieza alternativos, Carmen había estado velando día y noche junto a la cama de hospital de su hijo, probablemente aterrorizada de perderlo, probablemente sin dormir durante semanas, probablemente eligiendo entre comprar medicinas y pagar la renta. ¿Y tu papá?, preguntó Eduardo, aunque algo profundo en su instinto ya conocía la respuesta. La sonrisa se desvaneció del rostro de Miguel Ángel como una vela que se apaga de repente. Se fue cuando yo tenía 3 años, respondió sin rencor aparente, como si estuviera hablando del clima o comentando sobre un programa de televisión. Mi mamá dice que algunos hombres no saben cómo amar a los niños diferentes. Dice que no es culpa de ellos, que simplemente no están hechos para este tipo de vida, y que es mejor para todos que se vayan temprano en lugar de quedarse y hacer sufrir a la familia. Sofía se acercó inmediatamente, y puso una mano protectora en el hombro de su hermano, un gesto que hablaba de años de práctica consolándolo después de momentos difíciles. Nosotros no lo necesitamos, dijo con una fiereza que transformó completamente su rostro. Tenemos a mamá, y nos tenemos el uno al otro. Somos una familia completa exactamente como somos. Eduardo observó la interacción entre los hermanos, y sintió algo que no había experimentado en años, una envidia profunda y dolorosa. Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, un penthouse con vista panorámica de la ciudad, autos de lujo, ropa de diseñador, vacaciones en resorts exclusivos, cuentas bancarias con más ceros de los que podía contar, pero nunca había tenido esa clase de amor incondicional, esa lealtad feroz, esa conexión profunda e inquebrantable, que veía brillar en los ojos de estos niños, cuando se miraban el uno al otro. Sus propios padres habían sido distantes, enfocados en la supervivencia económica más que en la conexión emocional. Su hermano mayor vivía en Europa, y se comunicaban tal vez una vez al año, intercambiando felicitaciones formales en Navidad y cumpleaños. Las mujeres que habían pasado por su vida habían sido atraídas por su éxito financiero, y todas las relaciones habían terminado por la misma razón fundamental. Él nunca había estado dispuesto a priorizar a otra persona por encima de su carrera. Había construido un imperio financiero, pero había fracasado completamente en construir una familia. ¿Y la escuela?, preguntó Eduardo, necesitando cambiar de tema antes de que las emociones lo abrumaran completamente. ¿Miguel Ángel va a la escuela? Algunas veces, respondió Sofía, y Eduardo pudo detectar una nota de tristeza en su voz. Cuando está bien de salud, y podemos conseguir transporte. La escuela especial queda muy lejos de aquí, como a 1 hora y media en transporte público, y el autobús especial para niños discapacitados solo pasa por nuestro barrio los lunes, miércoles y viernes. Los otros días, cuando se siente bien, yo le enseño en casa con los libros que hemos conseguido. Eduardo miró alrededor de la sala, y notó por primera vez la impresionante colección de libros. Estaban apilados en cajas de cartón que habían sido convertidas ingeniosamente en estanterías improvisadas, muchos de ellos claramente de segunda mano con las tapas gastadas y páginas amarillentas por el tiempo. Había libros de texto de primaria y secundaria, cuentos infantiles con ilustraciones coloridas, novelas de aventuras, incluso algunos textos de matemáticas y ciencias que probablemente habían pertenecido a Sofía. La organización era meticulosa. Los libros estaban clasificados por materia y nivel de dificultad, con pequeñas etiquetas hechas a mano pegadas en los lomos. Era evidente que alguien había puesto mucho tiempo y cuidado en crear un sistema que funcionara. ¿Te gusta leer?, le preguntó directamente a Miguel Ángel. El rostro del niño se iluminó como si alguien hubiera encendido una bombilla de 1000 vatios en su interior. Me encanta leer.
exclamó con más energía y entusiasmo de la que había mostrado hasta ahora. Es lo que más me gusta hacer en el mundo entero. Sofía me enseñó a leer cuando tenía apenas 4 años, y desde entonces no he parado. Ya me leí todos los libros que tenemos aquí, algunos hasta 2 o 3 veces. ¿Todos? Eduardo miró la considerable colección con genuina sorpresa. Bueno, casi todos, admitió Miguel Ángel con una sonrisa tímida. Los de matemáticas avanzadas y química de Sofía son todavía muy difíciles para mí, pero estoy trabajando en ellos. Me gustan especialmente las historias de aventuras y los libros sobre lugares lejanos. Eduardo sintió un nudo formándose en su garganta. Este niño, físicamente confinado a una silla de ruedas en una casa humilde en un barrio olvidado, había encontrado la manera de viajar por el mundo entero a través de las páginas de libros usados y gastados. ¿Cuál es tu historia favorita de todas? La isla del tesoro, respondió Miguel Ángel sin dudar ni por un segundo, sus ojos brillando con pasión genuina. He leído ese libro exactamente 5 veces. Me encanta imaginar que soy Jim Hawkins, navegando en el Hispaniola, enfrentando piratas, buscando tesoros enterrados en islas tropicales. Puedo cerrar los ojos y sentir el viento salado en la cara, y escuchar las gaviotas y el sonido de las velas al viento. La ironía era tan cruel que Eduardo tuvo que apartar la mirada para esconder las lágrimas que amenazaban con brotar. Un niño que nunca podría caminar, que probablemente nunca vería el océano, que nunca sentiría arena entre los dedos de los pies, soñaba con navegar los 7 mares y vivir aventuras épicas en tierras lejanas. ¿Cómo era posible que este niño mantuviera esa capacidad de soñar, esa alegría genuina, esa curiosidad insaciable por el mundo, a pesar de todas las limitaciones que la vida le había impuesto? El sonido de una llave girando en varios cerrojos interrumpió abruptamente sus pensamientos. Sofía se puso tensa inmediatamente, sus músculos visiblemente contraídos, mirando hacia la entrada con una expresión que mezclaba alivio y pánico. «¿Qué hace aquí?», susurró con urgencia. «Los doctores dijeron que debía quedarse en el hospital al menos hasta mañana. No debería haber salido todavía». Eduardo escuchó pasos lentos arrastrándose por el pequeño vestíbulo, pasos que hablaban de agotamiento extremo, de alguien que se movía por pura fuerza de voluntad. Una voz familiar pero notablemente más ronca y cansada de lo que recordaba, llegó desde la entrada. «Sofía, mi amor, ¿está todo bien? Vi un auto muy elegante estacionado afuera, y me preocupé. ¿Pasó algo con Miguel Ángel?». Eduardo se puso de pie automáticamente, preparándose para lo que sabía sería un encuentro difícil. Carmen Velázquez apareció en el marco de la puerta de la sala, y se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Eduardo nunca la había visto fuera del contexto laboral, pero aún así, el contraste fue absolutamente impactante y desgarrador. La Carmen que conocía era la imagen misma de la eficiencia profesional, uniforme impecablemente limpio y planchado, cabello negro recogido en un moño perfecto, postura erguida que irradiaba competencia y dignidad, movimientos precisos y eficientes. Esta Carmen parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 semanas. Su cabello negro, normalmente pulcro y brillante, colgaba lacio y sin vida alrededor de un rostro que había perdido toda su color. Tenía ojeras tan profundas y oscuras que parecían moretones, y había perdido tanto peso que su ropa, una bata de hospital arrugada y unas pantuflas desgastadas que claramente no eran suyas, le quedaba grotescamente holgada. Pero lo que más impactó a Eduardo, lo que realmente le partió el corazón, fue la expresión de terror absoluto que cruzó por su rostro cuando lo vio sentado en su sofá. No era sorpresa, no era confusión, era miedo puro, el miedo de alguien que sabía que su mundo ya frágil estaba a punto de colapsar completamente. «Señor Mendoza», susurró, llevándose una mano temblorosa al pecho como si tratara de mantener su corazón en su lugar. Yo no sabía que usted. ¿Qué está haciendo aquí?» Sin pensarlo, sin dudarlo, se movió instintivamente para interponerse entre Eduardo y Miguel Ángel, como si quisiera esconder a su hijo, protegerlo de algo terrible que estaba por suceder. El gesto fue tan desesperado, tan lleno de un amor feroz y protector, que Eduardo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo directamente en el estómago. Durante 3 años, esta mujer había mantenido 2 mundos completamente separados.
su mundo profesional, donde era Carmen la empleada doméstica eficiente y discreta, y su mundo personal, donde era Carmen la madre guerrera luchando batallas imposibles todos los días. Y ahora esos dos mundos habían colisionado de la manera más inesperada y aterradora. «Carmen», dijo Eduardo suavemente, poniéndose de pie lentamente para no alarmarla más. «Estaba preocupado porque no habías venido a trabajar». «¿Preocupado?», repitió ella, y Eduardo pudo ver cómo sus manos temblaban visiblemente. «Señor, yo pensé que usted ya habría contratado a otra persona para reemplazarme. No esperaba, nunca pensé que usted vendría hasta acá, a mi casa». La humillación en su voz era tangible, física, como si fuera un ser viviente llenando el espacio entre ellos. Eduardo se dio cuenta de que Carmen pensaba que él había venido a despedirla personalmente, quizás a reclamarle por haberlo dejado sin servicio de limpieza durante 2 semanas, tal vez a exigir una explicación que ella sabía que no podía dar sin revelar secretos que había guardado celosamente. «Carmen, yo no vine a despedirte», dijo rápidamente, desesperado por borrar esa expresión de terror de su rostro. «¿No?», preguntó ella con desconfianza total, como si fuera imposible creer que pudiera haber otra razón para su presencia. «No», confirmó Eduardo con toda la sinceridad que pudo reunir. «Vine porque estaba genuinamente preocupado. En 3 años, nunca habías faltado sin avisar, ni siquiera una vez». Carmen se sentó lentamente en la silla más cercana, pero mantuvo la espalda rígida y los músculos tensos, lista para saltar a defender a sus hijos si era necesario. Era la postura de una madre animal protegiendo a su cría, alerta a cualquier amenaza. «Entonces, ¿mi trabajo está seguro?», preguntó con una voz tan pequeña que Eduardo apenas pudo escucharla. «Tu trabajo está seguro», le aseguró Eduardo, y se sorprendió al descubrir que hablaba completamente en serio. «Pero creo que tenemos que hablar». «¿Hablar de qué, señor?». Eduardo miró a Miguel Ángel, que había observado toda la interacción con esos ojos enormes y sabios, procesando cada matiz emocional con una inteligencia que no correspondía a su edad. Luego miró a Sofía, que se había acercado a su madre como un pequeño guardaespaldas, lista para defender a su familia contra cualquier amenaza. «¿De por qué nunca me dijiste que tenías un hijo enfermo?», dijo finalmente, con toda la gentileza que pudo reunir. Carmen palideció aún más, algo que Eduardo había pensado que era físicamente imposible. «¿Por qué se lo iba a decir?», susurró. «Usted me contrató para limpiar su oficina, señor Mendoza, no para cargarle con mis problemas personales». «Pero Carmen...». «¿Para qué?», lo interrumpió, y por primera vez en 3 años de relación laboral, Eduardo escuchó algo más que deferencia respetuosa en su voz. Había dolor, había frustración, había años de silencio forzado derramándose como agua a través de una presa que finalmente se había roto. «Para que sintiera lástima por mí, para que me despidiera porque pensara que no podía concentrarme en el trabajo, para que decidiera que era demasiado complicado tener una empleada con problemas familiares tan grandes». Cada palabra era como una bofetada física para Eduardo, y lo peor era que sabía, con una certeza que le dolía hasta los huesos, que Carmen tenía absolutamente razón. Si le hubiera contado sobre Miguel Ángel desde el principio, él habría encontrado inmediatamente una excusa elegante y profesional para no contratarla. Los problemas familiares significaban complicaciones, distracciones, ausencias potenciales, horarios impredecibles. En su mundo perfectamente ordenado, eso equivalía automáticamente a una empleada poco confiable. «¿Nunca habría qué?», preguntó Carmen con una amargura que Eduardo nunca había escuchado antes. «Señor Mendoza, usted vive en un mundo donde los problemas se resuelven con dinero y donde las personas son recursos que se pueden reemplazar cuando no funcionan perfectamente. En mi mundo los problemas se aguantan en silencio, se manejan como se puede, y se esconden para no perder el poco dinero que permite que mi familia sobreviva otro mes más». El silencio que siguió fue tan tenso y cargado de emociones, no dichas, que Eduardo podía literalmente escuchar su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Carmen se había dado cuenta de que había hablado demasiado, que había cruzado la línea invisible pero muy real entre empleada y empleador, y ahora lo miraba con terror, esperando la inevitable represalia por su atrevimiento.
Pero Eduardo no estaba pensando en represalias. Estaba pensando en todas las mañanas durante 3 años que Carmen había llegado a su oficina, impecable y sonriente, después de haber pasado toda la noche trabajando en una panadería y luego haberse levantado antes del amanecer para ayudar a su hijo con rutinas médicas complejas. Estaba pensando en todas las veces que él había estado de mal humor por problemas completamente insignificantes. Una presentación que no había salido exactamente como quería, un cliente que había sido ligeramente difícil, una fluctuación temporal y menor en las ganancias trimestrales, mientras ella lidiaba silenciosamente con la posibilidad real y constante de perder a su hijo. Estaba pensando en la diferencia abismal entre sus problemas y los de ella, entre sus quejas triviales y su lucha diaria por la supervivencia de su familia. «Carmen», dijo finalmente, su voz ronca por las emociones, «trabajas para mí desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego, según me acaba de contar Miguel Ángel, trabajas en una panadería toda la noche. ¿Cuándo duermes exactamente?» «Duermo cuando puedo», respondió ella, evitando su mirada como si fuera una confesión vergonzosa. «¿Cuándo puedes?», insistió Eduardo. «¿Cuándo exactamente?» «Algunas horas por la tarde, cuando Miguel Ángel está dormido y Sofía puede cuidarlo sin ayuda». «A veces menos», intervino Sofía en voz baja, claramente sintiéndose obligada a decir la verdad completa. «Especialmente cuando Miguel Ángel tiene días malos con el dolor, o cuando tiene pesadillas por los medicamentos. A veces mamá no duerme en toda la noche, solo se queda despierta sosteniéndole la mano hasta que se calma». Eduardo se pasó las manos por la cara, sintiendo cómo todo el maquillaje cuidadosamente construido de su vida se desmoronaba para revelar la realidad cruda que había estado ignorando sistemáticamente. Carmen trabajaba literalmente hasta matarse para mantener vivo a su hijo, sacrificando su salud, su descanso, su bienestar, todo por amor puro e incondicional. Y él se había quejado cuando su masajista personal había cancelado una cita con 2 días de anticipación. «¿Cuánto ganas en la panadería, Carmen?» Carmen se puso visiblemente rígida, sus defensas subiendo como muros de acero. «No veo cómo eso sea relevante para nuestra relación laboral, señor». «¿Cuánto, Carmen?», insistió Eduardo gentilmente. «El salario mínimo», admitió finalmente, como si fuera una confesión. «Trabajo de 11 de la noche a 5 de la mañana, 6 días a la semana». Eduardo hizo el cálculo mentalmente y sintió náuseas físicas. Entre los 2 trabajos principales, Carmen ganaba menos en un mes completo de lo que él gastaba habitualmente en una sola cena en su restaurante favorito, menos de lo que pagaba por el mantenimiento mensual de su auto, menos de lo que gastaba en productos para el cabello. Y los otros trabajos, los fines de semana que mencionó Sofía. Carmen suspiró profundamente, como si cada palabra fuera un peso físico que tenía que levantar. «Limpio 3 casas los fines de semana, los sábados temprano, los domingos por la mañana y los domingos por la tarde. Y cuando tengo tiempo durante la semana, plancho ropa para algunas vecinas que me pagan un poco extra». «Dios mío», susurró Eduardo, y la expresión salió de sus labios como una oración. «Carmen, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un día libre? Un día completo, 24 horas, sin trabajar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miraba fijamente sus manos, que estaban retorciendo un pañuelo descolorido entre sus dedos temblorosos. Sofía se había acercado más a su hermano, como buscando consuelo en su presencia constante. «No me acuerdo», admitió Carmen finalmente, y su voz se quebró ligeramente por primera vez. «Hace años, desde antes de que Miguel Ángel se pusiera realmente mal, cuando todavía pensaba que tal vez las cosas podrían mejorar solas». Eduardo sintió como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Esta mujer extraordinaria había estado trabajando literalmente 7 días a la semana, prácticamente sin dormir, durante años. Años. Y él se había permitido el lujo de quejarse cuando tenía que trabajar un sábado por la mañana para cerrar un trato particularmente lucrativo. La diferencia entre sus mundos no era solo económica. Era moral, espiritual, humana en formas que él apenas estaba comenzando a comprender. «¿Cuánto cuestan los medicamentos de Miguel Ángel?», preguntó Eduardo, aunque parte de él temía la respuesta. «Señor, por favor».
Carmen se puso de pie abruptamente, y Eduardo pudo ver cómo le temblaban las piernas por el esfuerzo. No quiero su lástima. No vine a este mundo para que la gente sienta pena por mí o por mi familia. No es lástima, dijo Eduardo, y se sorprendió al descubrir que era completamente cierto. No sé exactamente qué es, pero no es lástima. ¿Entonces qué es?, preguntó Carmen. Y por primera vez, Eduardo vio un destello de algo más complejo en sus ojos, dolor, pero también una chispa de enojo, años de frustración contenida. Culpa, se siente mal por no haber notado que su empleada estaba sufriendo. Quiere darme dinero para sentirse mejor consigo mismo. La acusación dolió porque tenía elementos de verdad, pero también había algo más profundo, algo que Eduardo estaba luchando por comprender y articular. Tal vez un poco de culpa sí, admitió honestamente. Pero también, Carmen, mira a tu hijo. Todos se volvieron hacia Miguel Ángel, que había seguido toda la conversación con esos ojos enormes y sabios, absorbiendo cada matiz emocional con una comprensión que trascendía su edad. Míralo realmente, continuó Eduardo, su voz volviéndose más intensa. Está enfermo, está confinado a esa silla, vive en condiciones que ningún niño debería tener que soportar. Su madre está en el hospital por agotamiento. Su hermana ha sacrificado su educación para cuidarlo. Y sin embargo, cuando llegué aquí como un completo extraño, lo primero que hizo fue preguntarme si necesitaba algo. Me ofreció agua. Se preocupó por mi comodidad. Eduardo se acercó más a la silla de ruedas, mirando directamente a Miguel Ángel. Yo tengo todo lo que el dinero puede comprar. Vivo en un penthouse valorado en $3 millones. Manejo una empresa que gana millones al año. Tengo autos, joyas, ropa que cuesta más que el salario anual de muchas personas. Y sin embargo, tu hijo, que no tiene prácticamente nada material, me mostró más hospitalidad genuina y calidez humana en 5 minutos de lo que yo he mostrado en toda mi vida adulta. Miguel Ángel se sonrojó ligeramente ante el cumplido, pero su sonrisa se volvió aún más brillante, iluminando genuinamente toda la habitación. Es que mi mamá siempre me enseñó que hay que ser amable con las visitas, dijo con la timidez natural de un niño siendo elogiado. Dice que uno nunca sabe cuándo alguien puede estar pasando por un momento difícil y necesitar un poco de bondad. La simplicidad profunda de la respuesta golpeó a Eduardo como un rayo directo al corazón. Aquí había un niño que tenía todas las razones del mundo para estar amargado, para resentir a la vida y a todos los que habían tenido más suerte que él, y había elegido conscientemente la bondad como su respuesta al sufrimiento. ¿Ves?, le dijo Eduardo a Carmen, su voz cargada de emoción. Tu hijo me está enseñando algo que no sabía que necesitaba aprender desesperadamente. ¿Qué cosa?, preguntó Miguel Ángel con curiosidad genuina, ladeando la cabeza. Eduardo se arrodilló junto a la silla de ruedas, poniéndose a la altura del niño. Desde esa posición pudo ver mejor el deterioro real de la silla. El asiento estaba hundido en el medio por años de uso, las ruedas estaban claramente desalineadas, y el respaldo se mantenía en su lugar con lo que era obviamente una reparación casera hecha con materiales improvisados. Me estás enseñando que la verdadera riqueza no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, dijo suavemente. Que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, en el amor que damos y recibimos, en la forma en que elegimos responder a las dificultades de la vida. ¿Usted no tiene familia?, preguntó Miguel Ángel con la honestidad directa que solo tienen los niños. La pregunta fue como un puñal directo al corazón. Eduardo tenía padres, sí, pero los veía únicamente en Navidad. Y esas visitas se limitaban a intercambios educados de regalos caros y conversaciones superficiales sobre el trabajo y el clima. Tenía un hermano mayor que vivía en Londres y con quien hablaba tal vez una vez al año, generalmente para felicitaciones de cumpleaños enviadas por asistentes personales. Había tenido muchas novias a lo largo de los años, mujeres hermosas e inteligentes, pero todas las relaciones habían terminado por exactamente la misma razón fundamental. Él nunca había estado dispuesto a priorizar a otra persona por encima de su carrera. Nunca había estado dispuesto a ser vulnerable, a compartir el control, a construir algo más grande que su ambición individual. No como ustedes, respondió con una honestidad que lo sorprendió. No tengo a nadie que me ame de la manera incondicional que tu mamá y tu hermana te aman a ti. ¿Por qué no?
insistió Miguel Ángel con la curiosidad genuina de un niño que no puede entender por qué alguien elegiría estar solo. Eduardo miró a Carmen, que lo observaba ahora con una expresión completamente diferente. La desconfianza seguía ahí, pero había algo más, una comprensión creciente, tal vez incluso una pizca de compasión. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente vulnerable, despojado de todas las defensas cuidadosamente construidas que había usado para protegerse del mundo. Porque pensé que el amor era una debilidad, admitió, las palabras saliendo de él como sangre de una herida. Pensé que si me importaba demasiado la gente, si me permitía ser vulnerable, no podría tomar las decisiones difíciles que se necesitan para tener éxito en los negocios. Pensé que la compasión era un lujo que no me podía permitir. ¿Y ya no lo piensa?, preguntó Miguel Ángel con esa sabiduría simple que a veces tienen los niños. Eduardo miró alrededor de la pequeña sala, observó la forma en que Sofía se había posicionado instintivamente cerca de su hermano, la manera en que Carmen, a pesar de su agotamiento físico evidente y su terror sobre el futuro, irradiaba una fortaleza que venía directamente del amor. Vio el amor que fluía entre estos tres seres humanos como una corriente invisible pero poderosa, manteniéndolos unidos, dándoles propósito y significado, a pesar de todas las adversidades aparentemente insuperables. No, respondió finalmente, con una certeza que lo sorprendió. Creo que estaba completamente, terriblemente equivocado. Carmen se sentó lentamente, como si sus piernas finalmente hubieran decidido que ya no podían sostenerla. ¿Qué es lo que quiere de nosotros, señor Mendoza?, preguntó con un cansancio que iba mucho más allá de lo físico. ¿Por qué está aquí realmente? Eduardo se incorporó y volvió a sentarse en el sofá, pero esta vez se inclinó hacia adelante, acortando conscientemente la distancia física y emocional entre él y la familia. Honestamente, no lo sé con certeza, admitió. Vine aquí pensando que iba a tener una conversación rápida y profesional con mi empleada doméstica sobre por qué había faltado al trabajo durante 2 semanas. Y en cambio me encuentro con esto. Hizo un gesto que abarcaba toda la habitación, pero que claramente se refería a mucho más que el espacio físico. Me encuentro con una familia que me está mostrando todo lo que he estado perdiendo en la vida. Me encuentro con un niño que tiene más sabiduría genuina y bondad natural en su corazón de lo que yo he tenido jamás. Me encuentro con una joven que ha sacrificado sus propios sueños por amor puro. Me encuentro con una mujer que ha estado sacrificándose de maneras que yo ni siquiera sabía que existían, y que nunca pidió nada a cambio excepto la oportunidad de trabajar con dignidad. Eduardo hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar sentimientos que apenas estaba comenzando a entender. Y me encuentro confrontando el hecho de que soy un hombre de 42 años que tiene todo lo que pensé que quería en la vida, y sin embargo me siento más vacío que un barco sin velas, completó Miguel Ángel suavemente, con esa intuición sorprendente que a veces tienen los niños. Eduardo lo miró con asombro genuino. Es de la Isla del Tesoro, explicó el niño con una sonrisa tímida. Hay una parte donde Long John Silver habla de barcos que tienen todo lo que necesitan para navegar. Cascos fuertes, mástiles altos, cuerdas nuevas, pero que no pueden moverse porque no tienen viento para llenar sus velas. La metáfora era tan perfecta, tan devastadoramente exacta, que Eduardo sintió una sonrisa genuina tirando de las comisuras de su boca por primera vez en semanas. Exactamente como un barco sin velas, confirmó. Tengo todo el equipo, pero me falta lo más importante. ¿Y qué piensa hacer al respecto?, preguntó Carmen con una cautela que había reemplazado gradualmente al terror inicial. Eduardo respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida de maneras fundamentales e irreversibles. No estoy completamente seguro todavía, pero sé que no puedo irme de aquí y pretender que esto nunca pasó. No puedo volver a mi oficina con aire acondicionado y seguir con mi vida como si no hubiera visto todo esto, como si no hubiera conocido a tu familia extraordinaria. Se volvió directamente hacia Miguel Ángel, que lo observaba con esos ojos llenos de una comprensión que no tenía derecho a existir en alguien tan joven. ¿Qué clase de tratamientos necesitas, Miguel Ángel? Médicamente, ¿qué cosas podrían ayudarte a sentirte mejor o tener menos dolor? Señor Mendoza, intervino Carmen rápidamente, sus defensas subiendo automáticamente.
Nosotros no queremos. Carmen, por favor, la interrumpió Eduardo suavemente pero con firmeza. Déjame hablar directamente con tu hijo. Se volvió nuevamente hacia Miguel Ángel esperando. Miguel Ángel miró a su madre, claramente pidiendo permiso silencioso. Carmen vaciló por un momento largo, luego asintió casi imperceptiblemente. Bueno, comenzó el niño con timidez, el doctor Rivera dice que necesito fisioterapia más seguido. Ahora la señora Patricia solo puede venir una vez al mes porque el programa del hospital no tiene suficiente dinero, pero él dice que si pudiera venir una vez a la semana, tal vez mis músculos no se pondrían tan rígidos y tal vez no me dolería tanto la espalda por las noches. ¿Qué más? Y también dice que necesito una silla de ruedas nueva, continuó Miguel Ángel, mirando hacia abajo con lo que claramente era vergüenza. Esta se está rompiendo en varios lugares, y a veces es muy difícil moverme por la casa. Las ruedas no giran bien, y el respaldo se mueve tanto que Sofía tiene que empujarme muy despacio para que no me caiga. Pero las sillas de ruedas nuevas cuestan muchísimo dinero. Eduardo miró la silla con ojos completamente nuevos, viéndola ahora no como una pieza de equipo médico, sino como una prisión que se estaba desintegrando alrededor de un niño que merecía libertad de movimiento. La silla de Miguel Ángel estaba tan desgastada, tan remendada y reparada con materiales improvisados, que era genuinamente un milagro que siguiera funcionando en absoluto. ¿Cuánto cuesta una silla de ruedas nueva adecuada? Señor, por favor. Carmen se levantó abruptamente, y Eduardo pudo ver pánico real en sus ojos. Por favor, no vamos a aceptar caridad. Tenemos dignidad. No estoy ofreciendo caridad, replicó Eduardo con una intensidad que lo sorprendió. Esto no es caridad en absoluto. Se detuvo, buscando la forma correcta de expresar lo que estaba sintiendo. ¿Entonces qué es?, demandó Carmen. Es lo que debería haber hecho hace 3 años, dijo finalmente. Cuando te contraté, debería haber preguntado sobre tu familia, sobre tus necesidades reales, sobre tu vida fuera del trabajo. Debería haber sido el tipo de empleador que se preocupa genuinamente por el bienestar de su gente, no solo por su productividad. Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña sala. La energía nerviosa necesitaba un escape físico. Carmen, durante 3 años completos, has hecho que mi vida sea inconmensurablemente más fácil de maneras que ni siquiera puedo comenzar a contar. Llegaba a mi oficina cada martes y viernes, y todo siempre estaba absolutamente perfecto. Los pisos brillaban como espejos, los ventanales estaban impecables. Incluso organizabas los papeles en mi escritorio de una manera que me facilitaba el trabajo. Se detuvo frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Pero hacías mucho más que simplemente limpiar. Te quedabas después de tu horario oficial, sin cobrar tiempo extra, para asegurarte de que todo estuviera perfecto para mis reuniones más importantes. Notabas cuando se me acababa el café, y lo reemplazabas sin que yo tuviera que pedírtelo. Cuando las plantas de mi oficina necesitaban cuidados especiales, las cuidabas como si fueran tuyas. Una vez, cuando tuve gripe y estuve ausente toda una semana, regresé y encontré que habías regado y cuidado todas las plantas para que no se murieran. Carmen lo miró con sorpresa genuina. ¿Se acordaba de eso? Me acuerdo de absolutamente todo, dijo Eduardo con una intensidad apasionada. Me acuerdo de cada pequeño detalle extra que hacías, de cada vez que ibas más allá de lo que técnicamente era tu trabajo. Y la verdad terrible es que nunca, ni una sola vez en 3 años, te agradecí apropiadamente por todo ese cuidado extra. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o vergüenza, eran lágrimas de algo mucho más complejo. Reconocimiento, validación, años de trabajo invisible finalmente siendo visto y valorado. Señor Mendoza, susurró, usted no sabe lo que significa para mí escuchar eso. ¿Por qué significa tanto? Porque, su voz se quebró ligeramente, porque hay días, muchos días, en que me siento completamente invisible. Trabajo y trabajo y trabajo, y a veces siento que nadie nota si estoy ahí o no, como si fuera simplemente parte de los muebles, parte del edificio. La confesión golpeó a Eduardo como un martillazo directo al alma. Había hecho que una mujer extraordinaria, una verdadera heroína silenciosa, se sintiera invisible e insignificante. Carmen,
Eres cualquier cosa excepto invisible, dijo con una fiereza que la sorprendió. Eres la persona más fuerte que he conocido en toda mi vida. No me siento fuerte, admitió ella, las lágrimas fluyendo más libremente ahora. La mayoría de los días me siento como si estuviera colgando de un hilo muy fino, esperando que algo se rompa y todo se venga abajo. Pero no te has roto, observó Eduardo con admiración genuina. A pesar de todo lo que has tenido que enfrentar, de todas las responsabilidades imposibles, sigues aquí, sigues luchando, sigues cuidando a tus hijos con un amor tan puro y feroz que yo no sabía que existía. Miró hacia Miguel Ángel, que había seguido toda la conversación con atención silenciosa e intensa. Tu hijo está vivo y sonriendo porque tú eres fuerte. Tu hija tiene esperanzas y sueños porque tú eres fuerte. Esta familia está unida y llena de amor porque tú eres la columna vertebral que los mantiene en pie. A veces no se siente como suficiente, murmuró Carmen. A veces siento que por más que trabaje, por más que me sacrifique, nunca va a ser suficiente para darles todo lo que realmente necesitan. ¿Cómo qué?, preguntó Eduardo suavemente, aunque su corazón ya se estaba preparando para una respuesta que sabía sería dolorosa. Carmen miró a sus hijos, y Eduardo pudo ver el dolor desgarrador de una madre que sabía que su amor, por más infinito que fuera, no podía curar todas las heridas ni resolver todos los problemas. Miguel Ángel necesita operaciones que nunca vamos a poder pagar, dijo con una voz quebrada. Hay tratamientos nuevos, terapias experimentales, equipos médicos especializados que podrían mejorar significativamente su calidad de vida, reducir su dolor, tal vez incluso darle un poco más de movilidad. Pero todo cuesta dinero que simplemente no tenemos y nunca vamos a tener. ¿Qué clase de tratamientos específicamente?, preguntó Eduardo. Hay una cirugía, intervino Sofía. El doctor Rivera nos habló de ella el año pasado cuando Miguel Ángel tuvo la infección tan grave. Es complicada, pero podría ayudar mucho con el dolor constante en su espalda, y tal vez incluso mejorar un poco el movimiento y la fuerza en sus brazos. ¿Por qué no la han hecho? El silencio que siguió fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. ¿Cuánto cuesta esa cirugía?, insistió Eduardo. Señor Mendoza. Carmen se puso de pie otra vez, y Eduardo pudo ver que había llegado al límite absoluto de su resistencia emocional. Por favor, le suplico que no siga por ese camino. ¿Por qué no? Porque no es justo, exclamó ella, y su voz se quebró completamente. Años de esperanzas aplastadas derramándose como agua a través de una presa rota. No es justo que aparezca aquí y me haga hablar de cosas que son completamente imposibles para nosotros. No es justo que me haga tener esperanza cuando sé perfectamente que nunca vamos a poder permitirnos esos lujos. ¿Lujos? Eduardo se quedó absolutamente boquiabierto. ¿Acabas de llamar lujo a la atención médica necesaria para tu hijo? ¿Qué otra cosa puedo llamarlo cuando no puedo pagarlo?, replicó Carmen con una amargura desgarradora. Cuando el dinero que ganamos en un mes completo no alcanza ni siquiera para la consulta inicial con el especialista, ¿qué otra palabra existe excepto lujo? La brutal realidad de esas palabras cayó sobre Eduardo como un mazo de demolición. Para él, gastar $80,000 en una cirugía médica sería equivalente a comprar un traje nuevo o cambiar el auto por un modelo más reciente. Para Carmen y su familia, representaba literalmente años de salarios completos, una suma tan astronómica que ni siquiera entraba en el reino de lo posible. ¿Cuánto cuesta exactamente la cirugía?, preguntó una vez más, con toda la gentileza que pudo reunir. Carmen lo miró durante un momento muy largo, y Eduardo pudo ver la batalla interna que se libraba en su rostro. La parte de ella que quería protegerse de la desilusión inevitable contra la parte que se atrevía, contra toda lógica, a mantener viva una chispa minúscula de esperanza. $80,000, susurró finalmente, como si las palabras mismas fueran tóxicas, sin contar toda la rehabilitación posterior, las medicinas especiales que necesitaría, el equipo de apoyo, y todo el tiempo que tendría que faltar al trabajo para cuidarlo durante la recuperación. Eduardo asintió lentamente, procesando la información. $80,000, menos de lo que había gastado en sus últimas vacaciones en Europa. Considerablemente menos de lo que pagaba en impuestos trimestrales, una fracción de lo que tenía en su cuenta corriente en ese mismo momento.
Para Carmen, era una suma literalmente inalcanzable. Para él, era una tarde en el casino, o una inversión menor en arte. La diferencia era tan obscena que se sintió físicamente enfermo. ¿Y si alguien pudiera pagar esa cirugía?, preguntó con extremo cuidado. Si de alguna manera el dinero no fuera un obstáculo. Señor Mendoza, por favor. Carmen se llevó las manos a la cara como si tratara de protegerse de un golpe físico. Por favor, no me haga esto. ¿Hacerte qué exactamente? Hacerme soñar, gritó. Y su voz resonó en las paredes húmedas con una desesperación pura. No me haga imaginar cosas que nunca jamás van a pasar. El grito despertó algo profundo en Miguel Ángel, que había estado observando en silencio absoluto. El niño extendió una de sus manos delgadas hacia su madre, con un movimiento que, a pesar de su debilidad, irradiaba amor puro. Mamá, dijo suavemente, con una sabiduría que partía el corazón. Está bien, no tienes que enojarte. Carmen se acercó inmediatamente a su hijo, tomando su pequeña mano y apretándola contra su mejilla húmeda por las lágrimas. Mi amor, no estoy enojada contigo, le susurró con ternura infinita. Nunca podría estar enojada contigo. Lo sé, respondió Miguel Ángel con esa comprensión devastadora que no debería existir en un niño de su edad. Estás enojada con la vida. Yo también a veces me enojo con la vida. ¿Te enojas?, preguntó Eduardo, genuinamente sorprendido por la confesión. Miguel Ángel se volvió hacia él, y Eduardo vio que los ojos del niño no eran solo sabios y bondadosos. También había dolor ahí, una profundidad de sufrimiento que ningún niño debería conocer, pero también una aceptación madura que lo humilló completamente. A veces, admitió con honestidad desarmante, especialmente cuando veo por la ventana a otros niños corriendo en el parque, o cuando Sofía tiene que faltar a sus clases para quedarse cuidándome, o cuando veo a mi mamá llorar cuando piensa que no la estoy mirando. La honestidad brutal del niño fue como recibir un puñetazo directamente en el estómago. Eduardo sintió que se le cortaba la respiración. ¿Pero qué haces cuando te sientes enojado? Trato de recordar todas las cosas buenas, respondió Miguel Ángel con una simplicidad que era al mismo tiempo devastadora y hermosa. Como cuando Sofía me lee mis cuentos favoritos por las noches, o cuando mi mamá me hace mi sopa especial cuando me siento mal, o cuando encuentro un libro nuevo para leer, y trato de recordar que aunque mi vida es muy diferente a la de otros niños, todavía es mi vida, y tengo que vivirla lo mejor que pueda cada día. Eduardo sintió que algo fundamental se rompía y se reconstruía simultáneamente en su pecho. Este niño, físicamente confinado a una silla de ruedas deteriorada, viviendo en condiciones de pobreza evidente, enfrentando cada día la realidad de una enfermedad crónica y dolor constante, tenía una perspectiva de la vida más madura, más saludable y más inspiradora que la suya propia después de 42 años de existencia. «Eres absolutamente extraordinario», le dijo con una voz ronca por la emoción. Miguel Ángel se sonrojó profundamente, bajando la mirada con timidez. «No soy extraordinario, señor. Solo soy Miguel Ángel». «Eso es exactamente lo que te hace extraordinario», replicó Eduardo con convicción absoluta. Se volvió hacia Carmen, que seguía sosteniendo la mano de su hijo, como si fuera un ancla en medio de una tormenta emocional. «Carmen», dijo con una determinación que lo sorprendió, «quiero ofrecerte algo. Quiero pagarte un salario que te permita dejar todos tus otros trabajos». «¿Qué?». Ella lo miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. «Quiero que trabajes exclusivamente para mí, pero en lugar de 2 días a la semana, quiero que vengas 4 días, y quiero pagarte 5 veces lo que te estoy pagando ahora». Eso es completamente imposible», tartamudeó Carmen. «Nadie paga esas cantidades por servicios de limpieza doméstica». «No te estaría pagando solo por limpieza», explicó Eduardo con creciente pasión. «Te estaría pagando por 3 años de trabajo excepcional que nunca reconocí apropiadamente. Te estaría pagando por ser la empleada más confiable, más dedicada y más cuidadosa que he tenido jamás. Te estaría pagando por enseñarme algo sobre la vida y sobre la humanidad que no sabía que necesitaba aprender desesperadamente». «Señor Mendoza», intervino Sofía con voz temblorosa, «está hablando completamente en serio». Eduardo miró a la adolescente, viendo en sus ojos el mismo miedo y esperanza cautelosa que había visto en los de su madre.
Absolutamente en serio. ¿Pero por qué?, preguntó Carmen. ¿Qué gana usted con esto? Era la pregunta fundamental. Eduardo sabía que lo que estaba proponiendo no tenía ningún sentido desde una perspectiva puramente de negocios. No había retorno de inversión, no había beneficio tangible, no había ventaja estratégica. Gano la oportunidad de ser una mejor persona, dijo finalmente. Gano la oportunidad de usar mi éxito y mi dinero para algo que realmente importa. Gano la oportunidad de conocer mejor a una familia extraordinaria que me está enseñando el verdadero significado de la riqueza. Carmen lo miró durante un momento muy largo, y Eduardo pudo ver que su mente trabajaba furiosamente, tratando de encontrar la trampa oculta, el engaño inevitable. «Y la cirugía de Miguel Ángel», continuó Eduardo, respirando profundamente. «Quiero pagarla también». Esta vez, Carmen se desplomó literalmente en la silla, como si alguien hubiera cortado los hilos que mantenían su cuerpo erguido. «No puede estar hablando en serio», susurró. «Hablo completamente en serio», confirmó Eduardo. «Y no solo la cirugía inicial, todo lo que necesite después, la rehabilitación completa, todas las medicinas especiales, una silla de ruedas nueva y profesional, fisioterapia regular, lo que sea necesario para darle la mejor calidad de vida posible». Miguel Ángel lo miró con esos ojos enormes que se habían llenado completamente de lágrimas. «¿De verdad?», preguntó con una voz tan pequeña que Eduardo apenas pudo escucharlo. «De verdad», confirmó Eduardo, arrodillándose una vez más junto a la silla del niño. «Si los doctores dicen que esa cirugía puede ayudarte, entonces la tendrás. Te lo prometo». Por primera vez desde que Eduardo había llegado, Miguel Ángel perdió completamente su compostura serena. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas, mientras miraba alternadamente a Eduardo, a su madre y a su hermana, como si no pudiera creer que esto estuviera realmente sucediendo. ¿Podré mover mejor los brazos?», preguntó entre sollozos que le rompieron el corazón a Eduardo. «No puedo prometerte exactamente qué va a pasar», admitió Eduardo con honestidad total, «pero vamos a darle a los mejores doctores la oportunidad de intentarlo». Carmen se había puesto de pie con movimientos inestables, y se acercó a Eduardo con pasos vacilantes. «¿Por qué está haciendo esto por nosotros?», preguntó con una voz que era apenas un susurro. Eduardo miró los rostros que lo rodeaban. Carmen con sus mejillas surcadas por lágrimas, y una expresión de esperanza temerosa, Sofía de pie junto a la silla de su hermano con las manos apretadas contra el pecho como tratando de contener físicamente su corazón. Miguel Ángel llorando pero sonriendo al mismo tiempo, irradiando una alegría pura que Eduardo nunca había experimentado antes. «Porque ustedes me salvaron», dijo con simplicidad absoluta. «¿Nosotros lo salvamos?», preguntó Carmen, genuinamente confundida. «Carmen, yo estaba muriendo», explicó Eduardo con una honestidad que lo dejó completamente vulnerable. «No físicamente, pero sí en todas las formas que realmente importan. Estaba muriendo de soledad, de frialdad emocional, de una vida vacía llena de posesiones materiales que no significaban absolutamente nada. Y entonces llegué aquí esta tarde, y encontré», hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Encontré una familia que me mostró lo que realmente significa estar vivo. Encontré a un niño que tiene más coraje genuino y sabiduría natural en su corazón de lo que yo he tenido en toda mi vida. Encontré a una madre que redefine completamente lo que significa el amor incondicional. Encontré a una hermana que sacrifica su propia juventud por cuidar a alguien que ama». Su voz se volvió más intensa, más apasionada. «Ustedes me han dado algo que no sabía que necesitaba desesperadamente: propósito real. Por primera vez en mi vida adulta, tengo la oportunidad de usar mi dinero, mi éxito, mi posición, para algo que realmente importa, para ayudar a una familia extraordinaria a tener la vida que se merecen». «Señor Mendoza», dijo Miguel Ángel suavemente, «¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto, cualquier cosa. Si nosotros le damos tanto como usted dice que le damos, ¿podríamos ser amigos de verdad? No solo su empleada y usted, sino amigos reales». La pregunta, hecha con la inocencia directa de un niño, golpeó a Eduardo con una fuerza emocional que no esperaba. En su mundo de negocios, las relaciones se basaban en intercambios calculados, beneficios mutuos medidos, networking estratégico. La idea de una amistad genuina,
desinteresada, basada simplemente en el afecto y respeto mutuo, era completamente ajena a su experiencia. Y sin embargo, mirando a Miguel Ángel, Eduardo supo con certeza absoluta que eso era exactamente lo que quería más que nada en el mundo. «Me encantaría ser tu amigo», respondió con sinceridad total. «De hecho, creo que tú ya eres el mejor amigo que he tenido jamás en mi vida». Miguel Ángel sonrió entonces, esa sonrisa brillante que transformaba literalmente toda la habitación. «Entonces, como amigo, ¿puedo pedirle un favor? Cualquier cosa que esté en mi poder. ¿Podría enseñarme sobre su trabajo algún día? Me encantan los números y las matemáticas, y Sofía me cuenta que usted maneja números muy importantes». Eduardo se rió, una risa genuina y espontánea que no había escuchado de sí mismo en años. «Miguel Ángel, te enseñaré todo lo que quieras saber sobre números, sobre negocios, sobre inversiones, sobre cualquier cosa que te interese». Los ojos del niño brillaron con una excitación pura. «¿En serio? ¿De verdad podría aprender esas cosas? En serio. De hecho, ¿te gustaría visitarme en mi oficina algún día? Puedes ver cómo funcionan los mercados financieros, cómo se toman las decisiones de inversión». «¿Podría hacer eso?» Miguel Ángel se iluminó como si le hubieran ofrecido la luna. «¿De verdad podría ver dónde usted trabaja?» «Por supuesto. Y Sofía también está invitada». «Por supuesto». Se volvió hacia la adolescente. «¿Cuántos años tienes exactamente, Sofía?» 17, respondió ella. «Estaba en último año de preparatoria cuando tuve que dejar la escuela para cuidar a Miguel Ángel». «¿Último año?» Eduardo sintió otro golpe al estómago. «¿Estás a solo unos meses de graduarte?» Sofía asintió, luchando por mantener la compostura. «Faltan solo 4 meses para la graduación. Pero no importa realmente. Miguel Ángel es mucho más importante que cualquier diploma». «Sí importa», exclamó Eduardo con vehemencia. «Importa enormemente. ¿Qué planes tenías después de graduarte?» «Quería estudiar enfermería», admitió Sofía con una voz muy pequeña. «Pensé que si aprendía más sobre medicina y cuidados de salud, podría cuidar mejor a Miguel Ángel, y tal vez también ayudar a otras familias que están pasando por situaciones similares a la nuestra». Eduardo se quedó completamente sin aliento. Esta joven había sacrificado sus sueños de una carrera que podría literalmente salvar vidas, todo por amor puro a su hermano. «Vas a volver a la escuela», declaró con firmeza absoluta. «Mañana mismo». «No puedo», protestó Sofía. «¿Quién va a cuidar a Miguel Ángel durante el día?» «Vamos a contratar una enfermera profesional», respondió Eduardo inmediatamente. «Una enfermera con experiencia en cuidados pediátricos especializados que pueda cuidar a Miguel Ángel mientras tu madre trabaja y tú terminas tus estudios». «Porque esto es demasiado», gritó Carmen de repente, y su voz se quebró completamente. «Es demasiado generoso, demasiado bueno, demasiado todo. No somos nadie especial, solo somos una familia pobre con muchos problemas. No merecemos toda esta ayuda». Eduardo se acercó a ella inmediatamente, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Carmen, mírame a los ojos», dijo con toda la gentileza que pudo reunir. «Esto no es un sueño, no es una broma cruel, no es algo que vaya a desaparecer mañana por la mañana. Esto es completamente real, y ustedes se lo merecen más que cualquier otra familia que haya conocido jamás». «¿Pero por qué nosotros?», susurró Carmen. «¿Por qué ahora?». Eduardo consideró la pregunta durante un momento largo. «Porque ustedes aparecieron en mi vida exactamente cuando más los necesitaba, aunque yo no sabía que los necesitaba. Porque Miguel Ángel me mostró cómo sonreír de verdad por primera vez en años. Porque Sofía me enseñó lo que significa el sacrificio genuino. Porque tú me enseñaste que la verdadera fortaleza no tiene nada que ver con el poder o el dinero, sino con el amor y la perseverancia inquebrantable». «¿Y ahora sí es feliz?», preguntó Miguel Ángel desde su silla, con esa perspicacia asombrosa. Eduardo miró alrededor de la pequeña sala, a esta familia extraordinaria que había entrado en su vida como un huracán de amor y esperanza auténticos. «Ahora sí», confirmó con certeza absoluta, «por primera vez en mi vida adulta, sí soy genuinamente feliz». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esa confesión, el sol se abrió paso completamente entre las nubes, enviando rayos dorados a través de las ventanas de la pequeña casa. La luz transformó todo el espacio,
haciendo que incluso los rincones más desgastados brillaran con una calidez nueva. Carmen se puso de pie lentamente y caminó hacia Eduardo. Eduardo dijo, usando su nombre de pila por primera vez, no sé cómo agradecerle lo suficiente. No me agradezcan todavía, dijo él con una sonrisa. Esto apenas está comenzando. Miguel Ángel extendió sus brazos delgados hacia Eduardo, quien inmediatamente se inclinó para recibir el abrazo. Sentir los pequeños brazos del niño alrededor de su cuello, sentir la confianza y el afecto incondicional en ese gesto, fue como ser tocado por algo divino. Gracias, tío Eduardo, susurró Miguel Ángel en su oído. Por venir hoy, por cuidarnos, por ser nuestro amigo de verdad. Gracias a ti, le susurró de vuelta, por enseñarme lo que realmente importa en la vida. Mientras se separaban del abrazo, Eduardo sabía con certeza absoluta que había encontrado algo que ningún éxito financiero podría jamás igualar. Había encontrado una familia verdadera, un propósito real, y la comprensión profunda de que la verdadera riqueza se mide en sonrisas, abrazos y la capacidad de cambiar una vida para mejor. 6 meses después, Eduardo se sentó en el jardín trasero de la casa nueva y accesible que había comprado para la familia Velázquez, observando a Miguel Ángel moverse ágilmente en su silla de ruedas de última generación, mientras jugaba con el Golden Retriever que habían adoptado juntos. La cirugía había sido un éxito rotundo, el niño tenía mucha más movilidad en los brazos y el dolor crónico había disminuido dramáticamente. Sofía había regresado triunfalmente a la escuela y se graduaría con honores en pocas semanas, con una beca completa ya asegurada para estudiar enfermería en la universidad más prestigiosa del país. Carmen trabajaba ahora solo 4 días a la semana por un salario que le permitía vivir con verdadera dignidad por primera vez en su vida adulta. Y Eduardo había descubierto que los domingos familiares alrededor de la mesa de comedor, escuchando las historias de Miguel Ángel y los planes futuros de Sofía, valían más que todos los contratos millonarios de su carrera. Había tardado 42 años en encontrar su verdadero hogar, pero cada momento de espera había valido la pena para llegar a este lugar perfecto, una tarde soleada, rodeado por la familia que había elegido y que lo había elegido a él, sabiendo finalmente que el amor verdadero era la única riqueza que realmente importaba.